Claudia pensó que sería una visita más, pero al entrar en el piso de Valeria, descubrió una realidad que la dejaría marcada para siempre. No vas a creer lo que esta adolescente hacía para mantener a su familia unida. Claudia Méndez aparcó su coche en una calle estrecha del barrio de Vallecas y revisó la dirección una vez más en su tableta. Piso 4B. Una visita de rutina, según el informe. El padre hospitalizado recientemente, 2 menores. Situación a evaluar. Nada que no hubiera visto antes en sus 15 años como trabajadora social en los servicios sociales de Madrid. El edificio era uno de esos bloques antiguos, sin ascensor, con la fachada desconchada y un portal que olía a humedad. Mientras subía las escaleras, Claudia repasaba mentalmente el caso. Antonio Sánchez, 42 años, ingresado de urgencia por una complicación cardíaca hacía 3 semanas. Según el informe preliminar del hospital, viudo desde hacía 5 años. 2 hijos, Valeria, 17 años, y Lucas, 6, sin familia extendida, que pudiera hacerse cargo de los menores. 3 semanas, demasiado tiempo para que 2 menores estuvieran solos. ¿Cómo era posible que nadie hubiera dado la voz de alarma antes? La escuela de Lucas debería haber notificado su ausencia, pensó, a menos que la chica lo hubiera estado llevando al colegio, manteniendo una normalidad artificial, intentando evitar precisamente esto, que llegaran los servicios sociales. Claudia conocía bien esa resistencia, la había visto demasiadas veces. El miedo a ser separados, a entrar en el sistema, hacía que hermanos mayores intentaran sostener situaciones imposibles. Cuando llegó al 4.º piso, se detuvo un momento para recuperar el aliento. A sus 39 años, se mantenía en forma, pero 4 pisos sin ascensor eran 4 pisos. Se alisó la falda del traje, ajustó su coleta castaña y compuso su expresión profesional, amable pero firme. Llamó a la puerta. Pasaron varios segundos. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. ¿Quién es? Una voz juvenil, cautelosa, sonó desde el interior. Soy Claudia Méndez, de Servicios Sociales, respondió con tono cálido pero oficial. Estoy aquí para hablar con Valeria Sánchez. Otro largo silencio. Claudia casi podía sentir la deliberación al otro lado de la puerta. Finalmente, escuchó el sonido de varios cerrojos abriéndose. La puerta se entreabrió, revelando parte de un rostro joven, ojos oscuros, desconfiados, unas profundas ojeras violáceas debajo. Soy Valeria, dijo la joven sin abrir más la puerta. Mi padre está en el hospital, pero estamos bien. No necesitamos nada. Claudia ya había escuchado esa frase cientos de veces. Era el mantra de los vulnerables orgullosos, de los que temían la intervención externa casi tanto como la propia situación que enfrentaban. Entiendo, Valeria, respondió suavemente. No vengo a crear problemas, solo a asegurarme de que tú y tu hermano tenéis lo que necesitáis mientras vuestro padre se recupera. Es mi trabajo, ¿comprendes? Solo una pequeña charla. Te prometo que no tomará mucho tiempo. Los ojos de la chica la evaluaron, calculando riesgos y posibilidades. Finalmente la puerta se abrió un poco más. 5 minutos, concedió Valeria. Cuando Claudia entró al apartamento, su instinto profesional se activó inmediatamente. Lo primero que notó fue el frío, luego la ausencia. Faltaban muebles, cortinas, esas pequeñas cosas que hacen de una casa un hogar. Las paredes estaban desnudas salvo por una foto familiar amarillenta. El salón contenía solo un viejo sofá raído y una mesita baja. No había televisor, ni libros, ni señales de la vida cotidiana que debería haber en un hogar con niños. En una esquina del salón, sentado en el suelo sobre una manta, un niño pequeño dibujaba concentrado en un cuaderno casi consumido. Lucas, saluda a la señora, dijo Valeria con una autoridad maternal que sonaba extraña en su voz adolescente. El pequeño levantó la mirada, unos grandes ojos castaños idénticos a los de su hermana, y saludó tímidamente con la mano, antes de volver a sus dibujos. ¿Puedo ofrecerte algo?, preguntó Valeria con una cortesía forzada. ¿Agua? Claudia asintió, aprovechando la oportunidad para observar más. Mientras Valeria iba a la cocina, notó los detalles reveladores. La mochila escolar de Lucas perfectamente preparada junto a la puerta,
ropa doblada con precisión en un rincón, la limpieza absoluta a pesar de la escasez, organización nacida de la necesidad, del intento desesperado de mantener el control cuando todo lo demás se desmoronaba. Cuando Valeria regresó con un vaso de agua, Claudia ya sabía que lo que iba a encontrar en ese piso estaba muy lejos de ser una simple visita de rutina. «Tu padre lleva 3 semanas en el hospital, ¿correcto?», preguntó Claudia mientras tomaba asiento en el único sofá disponible. Valeria permaneció de pie, como si sentarse implicara relajarse, bajar la guardia. «Sí, tuvo una arritmia severa, pero está mejorando», añadió rápidamente. «Los médicos dicen que podría volver a casa en una semana más». Claudia asintió, anotando en su tableta. No mencionó que ya había contactado con el hospital esa mañana. Antonio Sánchez necesitaría al menos un mes más de recuperación, según su médico. «¿Vas al instituto, Valeria?». La chica dudó un instante, suficiente para revelar la verdad. «He pedido unos días, solo hasta que mi padre vuelva». «¿Y Lucas?». «Va al colegio todos los días», respondió con firmeza. «Lo llevo por la mañana y lo recojo por la tarde. No ha faltado ni un día. Puede preguntarle a su profesora, se llama Ana Martínez. Dice que es el niño más puntual de la clase». El orgullo en la voz de Valeria era palpable. Claudia observó al pequeño, que seguía concentrado en sus dibujos, ajeno a la atención de la conversación. «¿Puedo ver la cocina?», preguntó Claudia. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de la adolescente. No está muy equipada, pero nos arreglamos». La cocina confirmó los temores de Claudia. Los armarios estaban prácticamente vacíos. En la nevera encontró medio cartón de leche, algunos yogures y una pequeña porción de queso. En la encimera, un paquete de pasta y unas galletas. «¿Cómo os estáis alimentando, Valeria?», preguntó directamente. La chica enderezó los hombros desafiante. «Tenemos comida. Hago pasta, arroz. A veces compro pollo cuando hay ofertas. Lucas necesita proteínas para crecer». Claudia sintió que algo se retorcía en su interior. El conocimiento nutricional, la preocupación por las necesidades de su hermano, contrastaban dolorosamente con los armarios vacíos. «¿Con qué dinero compras la comida?». La pregunta quedó suspendida entre ambas. Claudia sabía que era un punto crucial. Valeria desvió la mirada hacia la ventana. «Mi padre dejó algo de dinero, y yo hago algunos trabajos». «¿Qué tipo de trabajos, Valeria?». «Tienes 17 años. Limpio escaleras en el edificio de al lado. La portero me paga en efectivo», explicó rápidamente como si hubiera ensayado la respuesta. «Y a veces ayudo en la frutería de abajo. Don Manuel me da fruta que no puede vender. No es caridad», añadió, con firmeza. «Yo barro su local y organizo su almacén». Orgullo, dignidad en la adversidad. Claudia había visto esa actitud tantas veces que le dolía. Adolescentes convertidos en adultos de la noche a la mañana, sosteniendo sobre sus hombros el peso de responsabilidades que nunca deberían haber sido suyas. «¿Puedo ver el resto de la casa?». El apartamento era pequeño, 2 habitaciones diminutas además del salón y la cocina. En la primera, un colchón en el suelo con sábanas limpias pero desgastadas, un pequeño armario con ropa cuidadosamente doblada, separada en 2 pilas, la de Lucas y la de Valeria. En la otra habitación, la cama del padre, intacta. Sobre la mesilla de noche, medicamentos y una foto. Antonio Sánchez, mucho más joven y sonriente, abrazando a una mujer de rostro cálido que sostenía a un bebé, mientras una pequeña Valeria sonreía junto a ellos. «Nuestra madre», dijo. Valeria, notando la mirada de Claudia, murió cuando Lucas nació. Un aneurisma cerebral, fue repentino. La forma en que lo dijo, como un hecho clínico, revelaba años de aceptación forzada. Claudia conocía ese mecanismo, distanciamiento, emocional como estrategia de supervivencia. Fue en el baño donde Claudia encontró los signos más preocupantes. Valeria había dejado que recorriera la casa sola, quedándose con Lucas en el salón, pero cuando Claudia abrió el botiquín, entendió por qué. Estaba prácticamente vacío, excepto por un frasco de paracetamol infantil a medio consumir y un tubo de pasta dental casi agotado. El jabón era una pastilla minúscula, apenas un resto. No había champú ni productos de higiene femenina que una adolescente necesitaría. Cuando Claudia salió del baño, notó algo más.
En la parte trasera del pasillo, casi oculto, un pequeño cuadro eléctrico con varios interruptores en posición de apagado. Se acercó y leyó las etiquetas manuscritas. Calefacción, agua caliente, enchufes comedor, todos apagados, excepto nevera y luces básicas. La realidad la golpeó como una bofetada. Estaban racionando la electricidad para reducir la SIOME. Factura. Cuando regresó al salón, Valeria la esperaba con expresión indescifrable. Lucas seguía dibujando, ahora tarareando suavemente para sí mismo. ¿Cuánto hace que estáis sin agua caliente?, preguntó Claudia directamente. Valeria pareció sorprendida por la precisión de la pregunta. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si el peso que sostenía hubiera aumentado de repente. 2 semanas, admitió en voz baja. La calefacción la apagamos cuando papá entró al hospital. El agua, intentamos aguantar más, pero la factura del mes pasado fue demasiado alta. ¿Cómo os bañáis? Caliento agua en la cocina. Para Lucas primero siempre. Él necesita... Su voz se quebró por primera vez. Él necesita estar limpio para ir al colegio. No quiero que nadie piense que no lo cuidamos bien. Esa grieta en su coraza fue suficiente para que Claudia viera toda la situación con claridad cristalina. No solo era la pobreza material, era el miedo constante, la soledad absoluta, la responsabilidad aplastante sobre los hombros de una adolescente, que debería estar preocupándose por exámenes y amigos, no por mantener las apariencias para que no les separaran de su padre. Valeria, dijo Claudia suavemente, estás haciendo un trabajo increíble cuidando de tu hermano, pero no deberías tener que hacerlo sola. Algo en el tono de Claudia debió tocar una fibra sensible, porque los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Estamos bien, insistió, pero su voz ya no sonaba convincente. Solo necesitamos aguantar hasta que papá vuelva. Él siempre se ha ocupado de nosotros, siempre. Claudia sabía que debía proceder con extrema cautela. Un paso en falso, y Valeria levantaría todas sus defensas nuevamente. ¿Puedo hablar con Lucas un momento?, preguntó. Valeria dudó, pero finalmente asintió, y se apartó para que Claudia pudiera acercarse al pequeño. Claudia se sentó en el suelo junto a Lucas, observando sus dibujos. Había trazado con colores desgastados lo que parecía ser un superhéroe con una capa roja. Es un dibujo muy bonito, Lucas, comentó Claudia con una sonrisa genuina. ¿Quién es? El niño levantó la mirada, evaluándola brevemente antes de decidir que podía confiar en ella. Es Superpapá, respondió, con naturalidad infantil. Está luchando contra los monstruos del hospital para poder volver a casa. Claudia sintió un nudo en la garganta. Incluso en la adversidad, la imaginación de los niños encontraba formas de procesar la realidad, de mantener la esperanza. Es muy valiente, dijo Claudia. ¿Puedo ver más dibujos tuyos? Lucas asintió con entusiasmo y le mostró su cuaderno. Página tras página aparecían dibujos similares, el superhéroe con capa roja, enfrentándose a diferentes enemigos, todos dentro de lo que parecía ser un hospital. En algunos dibujos aparecía también una figura femenina con el pelo recogido, en una coleta. ¿Y quién es ella?, preguntó Claudia señalando la figura. Es Supervale, explicó Lucas con orgullo. Ella cuida de mí mientras Superpapá está luchando. Me hace la comida y me cuenta cuentos antes de dormir. Y nunca, nunca llora. Añadió esto último, en un susurro, como revelando un secreto. Claudia dirigió una mirada rápida a Valeria, que observaba la escena desde la distancia, brazos cruzados, expresión tensa. Nunca llora, había dicho Lucas, al menos no delante de él. ¿Te gusta ir al colegio, Lucas? El niño se encogió de hombros. Antes me gustaba más. Ahora los niños se ríen porque llevo siempre la misma ropa. Y la profe preguntó por qué estaba tan cansado en clase. Confesó inocentemente. No le dije que es porque a veces tengo frío por la noche y no puedo dormir bien. Claudia mantuvo su expresión profesional, aunque por dentro sentía una mezcla de tristeza y rabia. Un niño de 6 años no debería tener que ocultar que pasa frío en su propia casa. ¿Y qué es lo que más te gusta comer?, preguntó cambiando sutilmente de tema. Pollo con patatas, exclamó Lucas con entusiasmo.
pero Vale dice que el pollo es solo para ocasiones especiales, como cuando saco buenas notas. El resto de días comemos pasta o arroz, y muchas galletas, añadió con una sonrisa traviesa. A veces, cuando Vale cree que estoy dormido, la oigo contar monedas en la cocina. Hace así, e imitó el sonido de alguien contando en voz baja. Cada palabra del pequeño era un puñal para Claudia. La imagen de Valeria contando las pocas monedas que le quedaban en la oscuridad de la noche, mientras su hermano fingía dormir, condensaba toda la injusticia de aquella situación. «Lucas, ¿te gustaría dibujarme a mí también?», preguntó Claudia, buscando un momento para hablar con Valeria a solas. El niño la miró, evaluándola seriamente. «¿Eres una superheroína también?». La pregunta, en su inocencia, golpeó a Claudia con fuerza inesperada. Era ella una superheroína. ¿Cuántas veces había llegado a casas como esta? Había elaborado informes, había activado protocolos, y luego había vuelto a su vida cómoda, a su apartamento caliente, a su nevera llena. «No, Lucas», respondió con honestidad. «No soy una superheroína, solo soy alguien que quiere ayudar». El niño pareció considerar esto seriamente antes de asentir. «Vale, te dibujaré como una ayudante de superhéroes entonces». Mientras Lucas se concentraba en su nuevo dibujo, Claudia hizo un gesto a Valeria para hablar en privado. Se dirigieron a la pequeña cocina. «Tu hermano es asombroso», comentó Claudia con sinceridad. «Has hecho un trabajo increíble cuidando de él». Valeria se apoyó contra la encimera, exhausta pero alerta, como un animal acorralado que todavía puede morder. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó directamente. «Vas a llevártelo». La pregunta estaba cargada de miedo. Claudia entendió entonces que esa era la pesadilla que había estado atormentando a Valeria, que vinieran a separar a su pequeña familia rota. «No, Valeria, no voy a separarnos», respondió Claudia sorprendiéndose a sí misma por el uso de la primera persona plural. «Pero tampoco puedo dejaros así». Esa noche, en su apartamento, Claudia no podía dejar de pensar en Valeria y Lucas. Había activado los protocolos estándar: ayuda de emergencia para alimentación, restablecimiento de suministros básicos, seguimiento del caso. Pero sabía por experiencia que la burocracia era lenta, que los recursos nunca eran suficientes, que los casos como este acababan siendo uno más en un mar de necesidades. Sentada frente a su ordenador, con una taza de té caliente en la mano, un lujo tan simple que Valeria y Lucas no podían permitirse, repasó mentalmente la situación. Por protocolo, debería haber considerado la posibilidad de una acogida temporal para los menores, pero la determinación de Valeria, su esfuerzo sobrehumano por mantener a su hermano escolarizado y cuidado, le habían llegado al alma. Claudia sabía que en casos así, lo que marcaba la diferencia no era el sistema, sino las personas. Un profesor que se queda después de clase para ayudar con los deberes, una vecina que deja comida sobrante, un tendero que finge necesitar ayuda para dar trabajo, pequeños actos de bondad que, sumados, podían sostener a una familia al borde del abismo. Abrió su correo electrónico y comenzó a escribir a su supervisora. Solicitaba oficialmente hacerse cargo personalmente del seguimiento del caso, argumentando la necesidad de un vínculo de confianza ya establecido. Era una petición inusual, pero no sin precedentes. Luego hizo algo que nunca antes había hecho en sus 15 años de carrera. Adjuntó una nota personal explicando por qué este caso era diferente, por qué no podía simplemente archivarlo. En su mente al final del día: «He visto en esta familia algo que me recuerda por qué elegí esta profesión», escribió. «No solo necesidad material, sino una dignidad y un amor que merecen nuestra máxima dedicación. Si no podemos ayudar a personas como Valeria y Lucas, ¿para qué servimos?». Envió el correo y luego, en un impulso, abrió su aplicación bancaria, miró su saldo, calculó sus gastos mensuales y realizó una transferencia a una nueva cuenta que abriría mañana para el caso. No era mucho, pero sería suficiente para garantizar que esos niños no pasaran frío ni hambre mientras su padre se recuperaba. Sabía que estaba cruzando una línea profesional. La implicación personal estaba desaconsejada en su trabajo, precisamente para evitar el desgaste emocional. Pero mientras cerraba el ordenador y se preparaba para dormir,
supo que no podía hacer otra cosa, porque en los ojos de Valeria había visto algo que la conectaba con su propio pasado, la misma determinación feroz que ella misma había sentido, cuando a los 16 años se había encontrado cuidando de su madre enferma sin más ayuda que la de una asistente social que había ido mucho más allá de su deber profesional. María se había llamado a aquella mujer. Nunca había olvidado su nombre, ni cómo había transformado su vida. Tal vez era el momento de cerrar el círculo. A la mañana siguiente, Claudia llegó a la oficina antes que nadie. Preparó un plan de acción detallado, movilizó los recursos disponibles y llamó a algunos contactos personales. A mediodía, ya tenía una respuesta a su correo, autorización excepcional para un seguimiento intensivo del caso. Cuando llegó al edificio de Valeria con varias bolsas de compra, fue recibida con una mezcla de sorpresa y recelo. No es caridad, aclaró inmediatamente, reconociendo el orgullo en los ojos de la adolescente. Es un adelanto de la ayuda social que os corresponde legalmente. Solo estoy acelerando el proceso. No era del todo verdad, pero tampoco era mentira. Entre las bolsas había comida, productos de higiene, material escolar nuevo para Lucas, y algo que había comprado con su propio dinero, un edredón térmico que no consumía apenas electricidad. Mientras ayudaba a Valeria a organizar las compras, le explicó el plan que había elaborado: ayuda oficial para los suministros, una coordinación con el hospital para acelerar el alta de Antonio en cuanto fuera posible, y algo más. He hablado con una amiga que dirige un programa de apoyo escolar. Pueden ayudarte a recuperar las clases que has perdido, con flexibilidad horaria para que puedas seguir cuidando de Lucas. Valeria la miró con desconfianza. ¿Por qué haces esto? Es tu trabajo, lo entiendo, pero esto parece... Más Claudia. Consideró qué responder. Podría haberse escudado en el protocolo, en su deber profesional, pero optó por la verdad, porque alguien lo hizo por mí una vez, y porque creo que tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar. Algo cambió en la mirada de Valeria entonces. No gratitud, sino reconocimiento. El reconocimiento entre dos personas que han enfrentado el mismo abismo y han sobrevivido para contarlo. Durante las siguientes semanas, la vida en el pequeño apartamento cambió paulatinamente. El frigorífico se llenó, la calefacción volvió a funcionar, y Lucas empezó a dormir mejor, lo que se reflejó en sus notas escolares. Valeria, aunque inicialmente reticente, comenzó a asistir al programa de apoyo educativo 3 tardes por semana, mientras Claudia se quedaba con Lucas. Esas tardes con el pequeño se convirtieron en algo que Claudia esperaba con ilusión. Jugaban, leían cuentos, y a veces simplemente hablaban. Lucas le mostraba sus dibujos, cada vez más coloridos, en los que ahora aparecía frecuentemente una nueva figura, una mujer con un maletín que ayudaba a Super Vale y a Super Papá. Un mes después de su primera visita, Claudia acompañó a Valeria y Lucas al hospital. Antonio Sánchez estaba mucho mejor, aunque todavía débil. Cuando vio entrar a sus hijos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento tanto», les dijo abrazándolos. «No debería haberos dejado solos. No nos dejaste». «Papá», respondió Valeria con firmeza. «Te pusiste enfermo. No fue tu culpa». Claudia observó la escena desde la puerta, sintiendo que estaba presenciando algo íntimo y sagrado. Una familia rota por las circunstancias, pero no por la falta de amor, recomponiéndose lentamente. Antonio la miró por encima de las cabezas de sus hijos. «Usted debe ser Claudia», dijo con voz emocionada. «Valeria me ha contado todo lo que ha hecho por ellos. No sé cómo agradecérselo». «No es necesario», respondió ella sinceramente. Su hija ha hecho casi todo el trabajo. Es una joven extraordinaria. Cuando salieron del hospital, caminaron, los tres juntos bajo el sol primaveral de Madrid. Lucas iba en medio, sosteniendo las manos de ambas mujeres, saltando ocasionalmente, y contándoles sus planes para cuando su padre volviera a casa. «¿Seguirás viniendo a vernos cuando papá esté en casa?», preguntó de repente mirando a Claudia con sus grandes ojos castaños. La pregunta pilló a Claudia desprevenida. Según el protocolo, una vez que Antonio estuviera en casa y la situación estabilizada, ella debería cerrar el caso, o como mucho, programar visitas de seguimiento espaciadas. Pero antes de que pudiera responder profesionalmente,
Valeria intervino. Claudia, tiene muchos niños a los que ayudar, Lucas, explicó con una madurez que ya no sorprendía a Claudia. No puede estar siempre con nosotros. Lucas pareció procesar esta información con seriedad. Pero puede venir a cenar los domingos, sugirió tras un momento de reflexión, como la abuela de Martín, que va todos los domingos a su casa. Claudia y Valeria intercambiaron una mirada, y algo tácito pasó entre ellas. Un entendimiento, un puente construido sobre experiencias compartidas. Me encantaría venir a cenar algún domingo, respondió Claudia con una sonrisa. 3 meses después, Antonio Sánchez volvió a casa. Claudia había coordinado todo para ese momento. El apartamento estaba limpio y caliente, la nevera llena, y una enfermera visitaría regularmente para supervisar su recuperación. La tarde de su regreso, Claudia los dejó solos para que disfrutaran de su reencuentro familiar. Pero cuando estaba a punto de salir, Valeria la siguió hasta el rellano. «Quería darte algo», dijo la joven, extendiendo una hoja de papel doblada. «Lucas y yo lo hicimos para ti». Era un dibujo, 4 figuras sonrientes frente a un edificio, que reconoció como el hospital. Estaba firmado, de Lucas y Vale para nuestra superheroína. «No soy una superheroína, Valeria», dijo Claudia conmovida. «Solo hice mi trabajo». Valeria negó con la cabeza. «No, hiciste mucho más. Nos viste cuando éramos invisibles». Esas palabras resonaron en Claudia durante días. La habían transformado, recordándole por qué había elegido esta profesión años atrás. No para rellenar formularios ni seguir protocolos, sino para ver a las personas detrás de los casos, para reconocer la dignidad en la adversidad. Un año después, Claudia creó dentro de los servicios sociales un programa piloto llamado Puentes, centrado en proporcionar apoyo personalizado a familias en situaciones críticas temporales, con el objetivo de mantenerlas unidas durante las crisis. Valeria, que había recuperado sus estudios y ahora se preparaba para la universidad, se convirtió en la primera voluntaria adolescente del programa, ayudando a otros jóvenes que, como ella, se encontraban sosteniendo más peso del que deberían. Cada domingo, tal como había sugerido Lucas, Claudia cenaba con la familia Sánchez, no como trabajadora social, sino como alguien que había cruzado la línea entre lo profesional y lo personal, para descubrir que, a veces, la verdadera ayuda comenzaba precisamente donde terminaban los protocolos, porque lo que había visto en aquella casa vacía no había sido solo pobreza o necesidad, había sido un espejo de su propia historia, un recordatorio de que todos somos vulnerables y fuertes a la vez, y que a veces lo que realmente necesitamos no es alguien que arregle nuestros problemas, sino alguien que camine junto a nosotros mientras los enfrentamos.